Es una forma de corrupción en cobrar plata en negro. Tal es así que, bueno, yo me negué en mis 4 años como diputado a percibir la plata en negro que se le da a los diputados, famosos gastos de bloque. Asciende a 25.000 pesos, que supuestamente es para hacer política. Yo no voy a meterme en la cabeza de ninguno de mis pares para ver qué es lo que hace con los 25. Yo lo que sé es que no los percibo porque es plata en negro. Y es una aceptación de algo que es incorrecto, ¿cierto? Si el Estado le aplica a las empresas que tienen que blanquear a sus empleados, ¿cómo es posible que el gobierno pague plata en negro? ¿Cierto? O sea, no se puede ver la viga en el ojo ajeno sin darse cuenta que tiene una paja en el suyo. La cuestión de la corrupción es moneda corriente para cualquier ciudadano por todas estas cosas que ve. El poder hace lo que quiere y lógicamente esto genera mucha bronca en la sociedad y por eso es que es moneda corriente consultar a la gente y te hable que una de las cuestiones sería la inseguridad y la otra la corrupción, la falta de ética y moral de los funcionarios. Yo tengo una ideología diferente a los demás partidos y lógicamente no necesito que esté el policía en la esquina que me controle. Yo el policía lo tengo adentro de mi cabeza. Entonces es posible que todo lo que yo veo mal no lo ven los demás. Es evidente que lo que se puede conocer como clase política no va a hablar de la corrupción, ¿no? La clase política es todo ese conjunto de personas que viven de la política, que usan la política como medio de vida y no como una forma de transformar las condiciones de vida de los sectores que viven peor en nuestra sociedad. Sin embargo, usan la palabra transformar. Política, proceso de transformación, eso está incorporado en su discurso. Absolutamente. En las palabras muchas veces vamos a coincidir todos. Y hasta vamos a coincidir quizás nosotros con propuestas que son de derecha, porque ¿quién no va a decir que queremos mejorar la salud, que queremos mejorar la educación y demás? La realidad es que después no lo hacen y la realidad que la gente puede observar es que hay gente que vive de la política hace 12, 14, 20, 30 años, gente que nunca ha trabajado de otra cosa, gente que hoy está en un puesto, mañana está en otro, gente que estaba en un puesto y que está de campaña permanente política y que nadie sabe de qué vive. ¿Qué es la corrupción en definitiva? Es gente que vive de la política y no que usa la política para cambiar la realidad de la gente. En cambio, la gran mayoría de los representantes de los partidos políticos tradicionales, la realidad es que vive de la política, que usa la política como medio de vida, o sea, que la política sea tu trabajo formalmente, a que te empieces a quedar un vuelto, que es como empieza la corrupción, es casi un pasito muy normal para ellos. Y luego ese vuelto se empieza a transformar en una cosa cada vez más grande, una especie de bola de nieve, donde empiezan a aceptar formas corruptas, casi como lógicas institucionales, absolutamente corruptas, que ya están totalmente institucionalizadas. Y hay que discutir aún más fuertemente masivos hechos de corrupción que hubo en nuestra provincia, como por ejemplo la entrega de los recursos petroleros a una empresa inglesa con capitales de la corona británica, de los mismos que nos roban las Malvinas, como Pan American Energy, 40 años que hizo el gobierno de Das Neves. Esos son los grandes hechos de corrupción que nosotros tenemos que romper, sin duda. ¿Por qué la sociedad termina naturalizando esta idea de corrupción y termina diciendo, bueno, roban pero hacen, como justificando lo que pasa y aceptándolo? Bueno, porque nos han convencido de que la política es una cosa que hacen ellos y que gobernar solamente pueden gobernar ellos. Nos convencieron que solamente se puede gobernar así, porque ellos pueden gobernar sobre la base de no tocar nunca los intereses de los que mandan, en realidad de negociar todo el tiempo con los que mandan. Cuando la sociedad inaturaliza, porque es la situación en la que se vive, porque vemos que la corrupción nos rodea, porque vemos que la obra del embellecimiento urbano sigue sin terminarse, porque vemos que la obra de la doble trocha sigue sin terminarse, porque tenemos escándalo sobre escándalo, por ejemplo sobre Ingentis, sobre Pan American, sobre Alpeca y los vínculos entre narcotráfico y política. Son cosas realmente terribles. Hace 100 años que se saca petróleo en Chubut. Se han llevado de la provincia más de 300.000 millones de dólares en petróleo. Más de una deuda externa. Si a vos te parece que este modelo sirvió para algo, andá, fíjate y ves cómo está Comodoro. No tiene infraestructura, no tiene agua, no tiene nada Comodoro. Es la ciudad más violenta del país junto con Rosario. ¿Por qué consolidamos este modelo de saqueo que lleva 100 años? En Estados Unidos hay una autodenuncia de la British Petroleum diciendo que pagó las coimas. No es que lo inventemos nosotros en este diálogo. Y la orden de investigación la publicaron todos los diarios del país. Entonces que Daneve no se haga el tonto diciendo yo no sé de qué hablan. Él sabe de qué habla. Y si no, que le diga a la gente, después de ese contrato, él se hizo una campaña presidencial. ¿Con qué la financió? En Chubut. ¿Quién es el jefe de todos los fiscales? El doctor Miquel Arena. ¿Qué era el doctor Miquel Arena cuando estos contratos se firmaban? Fiscal de Estado. Dictaminó como fiscal de Estado diciendo que eran perfectos estos contratos. ¿Qué los va a investigar ahora? ¿Se va a meter preso solo? Si realmente queremos o pretendemos que quienes han sido cómplices de la corrupción investiguen la corrupción, estamos al horno. Sánchez cuando lo puso Das Neves. Todos han trabajado en ese sentido. Todos los días se denuncian hechos de corrupción. ¿Cuántas denuncias los fiscales toman la investigación y la llevan?
Ninguna. En Comodoro Rivadavia hay una causa donde hay escuchas, donde el propio intendente de la municipalidad habla de recibir y pagar coimas. Se investiga lavado de dinero, narcotráfico y evasión impositiva. Están involucrados funcionarios municipales. Están los procuradores que dependen de Miquel Arena declarándose incompetentes para no asumir la investigación. De esa causa surge que Pagano, el empresario artífice de todos estos negocios, sería aparentemente, es visitado asiduamente en su casa por Das Neves. ¿Qué hace Das Neves visitando a Pagano en su casa? Sería bueno que le diga a la sociedad qué hace Pagano con Das Neves en su casa. Tenía allanada en estos 12 años la Casa de Gobierno, el Ministerio de Economía, Petrominera, el Ministerio de Hidrocarburos, la Municipalidad de Comodoro, el Consejo Liberante de Comodoro. Un desastre lo que han hecho estos tipos. ¿Pero qué estamos hablando? Lavado de dinero, narcotráfico, evasión impositiva. No estamos hablando que el intendente se equivocó o los concejales se equivocaron cuando firmaron una ordenanza y pueden cometer en algún ilícito. No. Estamos hablando de terribles delitos. Que la justicia federal se declara incompetente y no hay nadie que investiga.